Vamos a ver. Hola mi gente, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, soy Anthony Hernández. Hoy no estamos en el set de la radio, estamos aquí en la iglesia Bethesda Community Church de Fort Worth, en el norte de Texas. Y tenemos con nosotros al pastor Will Aplícano. Saludos. Al futuro apóstol, a Leonel, que nos acompaña, guitarrista, saludos, músico, hombre de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los temas controversiales de la Biblia, que nos estamos metiendo un poquito en aguas de tiburones, ¿no? Pero no hay ningún problema, no tenemos miedo en tocar estos temas. Vamos a compartir con ustedes acerca de la creación. La semana pasada nos quedamos, no estamos con los micrófonos y escucha muy bajo, nos dicen, para poder hablar un poquito más fuerte. Más que todo, no estamos saliendo por la radio ahorita, estamos nada más por el Facebook de la radio, y este audio lo vamos a pasar en el transcurso de la semana a las 5 de la tarde, donde tenemos el segmento de prédicas y de temas bíblicos. Y hoy pues vamos a estar aquí nada más en el Facebook para que nos ayude a compartir. Métase a Alcance Radio Online y ayúdenos a compartir con los grupos y gente que usted tenga. Así que hoy vamos a hablar acerca de el Génesis. En la semana pasada tocamos el tema de el Génesis, versículo 1 y versículo 2, de cuando Dios creó el cielo y la tierra, y luego la tierra está desordenada y vacía. Y a partir de ahí empieza prácticamente otra historia totalmente diferente, que es la reordenación. Para mí, más que la creación, es la reordenación de todas las cosas, ¿no? O sea, cuando Dios empieza a poner en los puntos desde el versículo 3 que dice que se haga la luz. Y lo voy a leer para que partamos de un versículo bíblico. Y el primero dice, el primer día, vamos a hablar de los 6 días hoy de la creación. Y dice, y dijo Dios, en la versión de Reina Valera 60, que es la que todo el mundo tiene, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Qué podemos ver en esto mientras yo empiezo a compartir lo demás? ¿Qué punto de vista tienen ustedes acerca del primer día de la separación? Porque estamos viendo que no existía ni la luz, y me imagino que las tinieblas existían. Entonces, al no haber luz, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver en esto? Bueno, antes que todo me gustaría hacer una aclaración, porque existe mucha confusión en cuanto al Génesis. El Génesis no fue escrito, ¿verdad? Como decir, hacer un recuento de lo que pasó. Más que la historia de la creación, es las características del creador, que es lo que más importante del Génesis. Porque, por ejemplo, si tú lees Génesis 1:1, en hebreo son exactamente 7 palabras. O sea, desde un inicio, Dios está diciendo, tengo un plan perfecto, tengo un diseño perfecto. Así inicia la Biblia. La Biblia inicia diciendo, revelando algo no de la tierra o del cosmos o del universo. Inicia revelando el carácter del creador. Y entonces, si tú utilizas esa perspectiva, te das cuenta entonces que hay un plan y un diseño. Me llama a mí la atención, ya que estamos hablando de la creación, que en realidad, más que un aspecto cronológico, es un aspecto poético, casi poético, en el que está escrito la creación. Por ejemplo, los días están correlacionados. Por ejemplo, el primer día está relacionado con el día cuarto, el segundo día con el día quinto, y el tercer día con el día sexto, y Dios se separa el mismo el séptimo. Por ejemplo, si tú lees, Dios utiliza el primer día para crear la luz, pero es hasta el cuarto que crea el sol y las luminares. No es en el segundo día. Sí, porque al crear la luz hubiera creado el sol, ¿no? La lógica nos diría eso. Crea la luz, pero hasta el cuarto día crea los luminares, las estrellas, el sol y la luna. En el segundo día, Dios crea el firmamento. Y con el firmamento crea también el mar, ¿verdad? Porque inclusive habla de un mar sobre el firmamento, ¿verdad? Las aguas sobre los cielos. En el quinto día, Dios crea los peces y las aves. Si hay correlatividad entre los... Se conectan unos con otros. En el tercer día, Dios creó la tierra, la vegetación, ¿verdad? En el sexto día, Dios crea los animales del campo y el hombre. Entonces, todos están relacionados como una especie de... Recordemos que, por ejemplo, la poesía en español, la rima es el final de la primera estrofa rima con la tercera. Con la última consonante. En hebreo es paralelo. O sea,
bienaventurado el hombre que esto, porque no hizo esto, el hombre bueno y el hombre malo. Entonces, esa es la comparación poética o de la música que se hace en hebreo. Entonces, en realidad la creación no necesariamente es como decir, bueno, vamos a ver el aspecto científico, sino que está creada como un aspecto poético que revela algo del creador. Eso quería iniciar hablando de eso. Porque mucha gente se pierde. Bueno, ¿fueron un día o 1000 días? No lo sabemos. Y eso es lo primero, porque cuando hablan de 6 días, para empezar creo que hay que explicar cómo es un día en Dios. Bueno, yo tengo bueno, solamente para aclarar esa parte del un día, la palabra yom en hebreo es lo que los escritores del Génesis, o en este caso los traductores del Génesis, tradujeron como día. Sin embargo, esa palabra también significa un periodo de tiempo. Claro. Es decir, puede ser un periodo de 12 horas, puede ser un periodo de 24 horas, o puede ser un periodo indefinido. De hecho, hay algo muy interesante, por ejemplo, lo que mencionaba el pastor, es que, por ejemplo, Dios crea en el tercer día las plantas, pero dice que cada fruto va a dar su semilla y cada árbol va a dar su fruto. Entonces, para que no existe ningún árbol que en un periodo de 24 horas de fruto, o no existe ninguna planta que en un periodo de 24 horas nazca del suelo, crezca y dé semilla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no pueden ser periodos de 24 horas. Deben ser periodos mucho más largos, mucho más extensos, porque Dios está dando oportunidad a que se genere la vida que está creando en ese día o en ese periodo de tiempo. Lo mismo sucede con los demás días. Las luminarias son creadas en el cuarto día, pero no significa que apareció el sol en el cuarto día. Significa, tal vez, y especulando, que fue la formación del sistema solar en ese periodo de tiempo. Lo mismo con el hombre, ¿verdad? Dice que en el sexto día le trajo a los animales para que les pusieran nombre, en el sexto día lo hizo dormir para tomarle una parte de él y sacar a la mujer. En el sexto día hizo demasiadas cosas, ¿verdad? No puede ser un periodo de 24 horas porque todos los animales vinieron, les puso nombre, eso no lo podría haber hecho en 24 horas. No, ¿y cómo mides el tiempo a alguien que es eterno? Claro, correcto. No existía tiempo. Entonces yo no sé, o sea, no sé cómo, si esto viene de una expresión divina de Dios, de que en un día hice esto, lo demás, o es que simplemente el que está escribiendo trata de mostrar, para mí, como decía el martes pasado, son como proyectos, que el primer proyecto lo hizo en este periodo de tiempo y se dice, bueno, en el primer día, pero yo lo podría llamar de esta manera, como dice, ok, este día se hizo esto, este proyecto, pero no significa, como dices, de 24 horas, o sea, incluso hay, científicamente, han encontrado, por ejemplo, rocas que tienen millones de años, formaciones en la tierra volcánicas que tienen millones de años, huesos de animales o de humanos que tienen millones de años. Entonces, ¿qué hacemos con la evidencia científica que habla de millones cuando la gente cree que la humanidad solo tiene 6.000 años? 6.000 años, ¿no? Y yo creo que es importante lo que mencionaba Leo, es muy importante, porque esa palabra yom quiere decir espacio de tiempo, un ciclo. Entonces, más que tiene que ver con un plan, es decir, inicié esto y yo tengo aproximadamente esto, como por ejemplo un proyecto. Decir, ok, te vamos a dar 3 meses para hacer. O sea, tú tienes una fecha de inicio y eso no, un proyecto puede ser 6 meses, un año, un día, 24. O sea, es en realidad la perspectiva del que lo está haciendo. Número 2 es cuando Pedro dice que es en el Señor un día puede ser 1000 años. Tampoco quiere decir 1000 años exactamente, porque Jesús dice perdonarás 70 veces 7. O sea, él está utilizando, no es matemática, pues entonces ¿qué son? 490, o sea, no es eso, sino que él utiliza, es decir, bastante, es una expansión de tiempo, no necesariamente un día versus un año, o sea, no puede ser visto, lo que quiere decir es bastante tiempo, o sea, en el Señor existe una eternidad, una expansión de tiempo, eso es lo que está queriendo decir. Ahora, dice Alex López, Lorenzana, ya existía la luz, solo que estaba desordenada. Bueno, creo que cuando Dios creó todo, mi punto de vista es que en el versículo 1, Dios crea los cielos y la tierra, y a mí me habla de una creación perfecta, una creación entera, pero a raíz del desorden que hay, yo veo cómo Dios viene ordenando. Para mí es como por ejemplo, 2 ciclos.
como acaban de decir ustedes, la correlatividad o la conexión que hay entre un día y el otro día, yo creo que es como que Dios creó esto, ok, pero ahora vamos a explicar cómo lo creó. Y el versículo 3 empieza a explicar cómo fue creado lo que al inicio ya existía, ¿no? Es como el hombre. Para mí, cuando habla del día 6, que Dios crea al hombre, luego en el capítulo 2 es una historia totalmente diferente cuando aparece Adán y Eva. Y vamos a llegar a ese punto después. Sí. Entonces ahí es donde yo digo, puede ser que sea algo separado o que simplemente sea, ok, en el sexto día creó Dios al hombre y la mujer y todo, ok, cabal, pero ahora expliquemos cómo fue creado. Puede ser eso, ¿no? O puede ser otra historia, no lo sé. Entonces yo creo que, no sé si tendrá razón él en lo que dice que ya la luz existía pero estaba desordenada. Bueno, si recuerdan la semana pasada partimos del hecho, yo creo personalmente, estoy muy apegado a esa idea, de que la Biblia, ¿verdad?, está escrita en un lenguaje antropomórfico, es decir, un lenguaje en que la gente lo pueda entender. Es decir, los escritores bíblicos no eran ni científicos, claro, ni eran, pues no eran hombres de ciencia, no eran hombres, algunos de ellos ni siquiera eran hombres letrados, ¿verdad? Entonces, lo que estamos hablando es de términos de una revelación. Ellos les fue revelado de alguna manera un hecho, un acontecimiento, y con las palabras que tenían en ese momento las plasmaron. Entonces, yo voy de la idea de que el Génesis es un libro que está escrito de esa manera. Hay palabras y hay cosas que se nos escapan del entendimiento porque no contienen a lo mejor todos los fundamentos que ahora con la ciencia tenemos. Claro. Pero sin embargo, sí contienen la verdad, no podemos descartar eso. Claro. Entonces el primer versículo, tratando de responder la pregunta, no sé si era pregunta o era una aseveración. Bueno, yo creo que él está asegurando la luz ya existía, eso es lo que está desordenado. La semana pasada dijimos, en el primer versículo que se revela, los primeros dos versículos se revela que Dios crea el tiempo, Dios crea el espacio y Dios crea la energía. Él dice en el principio, es decir, el tiempo, y luego dice los cielos, que es el espacio, y la tierra, que es la materia, perdón. Entonces, lo que sucede después es precisamente la creación de la energía, que en este caso es la luz. No podemos hablar de la luz en términos de otra manera, porque ni siquiera existían las estrellas, ni siquiera existía el sol. Claro. Que todo lo que nosotros recibimos en este momento como luz, o la luz natural que tenemos, viene del sol, no viene de otro lado, ¿verdad? La luz que emana de las estrellas nos llega apenas una parte muy pequeña. Entonces, en términos de la luz que conocemos, solamente el único proveedor de esa luz para nosotros es el sol. Entonces, si el sol aún no había sido, por lo menos, puesto donde ahorita está, entonces no podríamos decir que esa energía es solamente la luz del sol, esa luz es solamente la luz del sol, sino estamos hablando de energía. Es decir, energía que en un momento dado, hablábamos del Big Bang, hablábamos de otras teorías científicas, pudo ser precisamente la consecuencia de este universo. Ok, entonces vayamos punto a punto, versículo a versículo, a ver, lo primero. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, si el sol no había sido creado ahí, ¿de dónde nace esa luz? Es que el problema del Big Bang recae en esto, ¿verdad? La primera ley de la termodinámica dice esto, que la energía no puede ser ni creada ni destruida, sino solamente transformada y cambiada. Entonces, la energía que proviene del sol se convierte en calor, se convierte en vapor, sube a las nubes. O sea, es la misma energía, pero no puede ser destruida, simplemente cambia de forma. Entonces, lo que la ciencia no puede explicar es de dónde vinieron esos dos átomos que se explotaron. La energía no se puede crear, simplemente es una versión transformada de algo más. Entonces, ahí es donde el Big Bang crean unas grandes hipótesis, pero no ese es el link perdido, le llaman, ¿verdad? El link que todavía no lo encuentran porque no hay explicación para eso. Entonces, para mí la creación apunta a algo. La creación apunta a un diseño, a un diseñador, a un arquitecto que ustedes mencionaban. Entonces, es un término muy válido. La creación siempre está apuntándole a un diseñador. Ahora bien, hablando de lo que se mencionaba, existe, y ustedes lo mencionaron la semana pasada, existe una brecha entre, que no sabemos exactamente cuánto tiempo es, ¿no?, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, no sabemos exactamente, ¿verdad? Entonces, y está bien, pues, simple y sencillamente no sabemos cuánto tiempo ni cuántas cosas. Hay muchas teorías, ustedes mencionaron varias de ellas que son muy válidas,
¿verdad? La rebelión de los cielos y todo esto que es muy válido. En algún momento sucedió, no sabemos exactamente cuándo. Pero, y lo otro es, y este es otro tema, la Biblia inicia igual que como termina. La Biblia inicia en cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia termina en cielos nuevos y tierra nueva. O sea, y eso nos da a entender que son ciclos. Eso no lo sé yo. O sea, y nadie lo sabe. O sea, eso es solamente Dios. De repente lo que nosotros estamos viviendo, y yo sé que mucha gente va a tener problemas con lo que voy a decir. Tal vez lo que estamos viviendo es un ciclo apenas, y de repente termina y inicia otro nuevo ciclo. No lo sabemos. No estoy diciendo que necesariamente nosotros nos vamos a reencarnar. No, tal vez es otra gente. No lo sabemos. Otra civilización. Tampoco lo sabemos. Pero no hay tampoco que cerrarse a esa opción. Y en realidad no afecta nuestra fe. Porque Dios es más grande. O sea, la gente dice que al séptimo día Dios ya dejó de crear. El universo sigue expandiéndose. Sí, El universo sigue creando. O sea, Dios sigue creando. ¿Para qué? No lo sé. Pero es una realidad. Y es cierto que cada vez el universo se va Sigue expandiendo. O sea, era como cuando creían que la Tierra era plana. Pues todavía hay algunas. Hay teorías que todavía hay gente que tiene eso. Bueno, Hugo Sánchez dice que acerca de la pelota cuadrada, no sé dónde la sacó, Pero eso es solo de los hondureños, dicen. Sí. Pero bueno, ya ayúdanos a compartir, por favor, el tema. Estamos compartiéndolo por acá. Incluso en Apocalipsis también dice, o en algunas partes de la Biblia dice, de que la tierra va a ser purificada con fuego. Y ahí es cuando aparentemente, digamos, Dios le da uso a lo que es la santa ciudad, porque la tierra va a ser purificada con fuego, ¿no? Y para mí eso, hablando de ciclos, si hablamos de una catástrofe mundial, o sea, como ha pasado la era de hielo, hoy estamos con el calentamiento global, que va justamente encaminado a eso, ¿no? Y aquí en Estados Unidos existe el máximo y el más grande volcán de todo el mundo, que es Yellowstone, que te agarra toda la parte norte de hasta Los Ángeles abajo y bueno, que prácticamente la mitad de Estados Unidos. Si ese volcán se empieza a activar, o sea, desaparece prácticamente la humanidad, ¿no? Y algunos científicos han dicho de que puede volver a resurgir. Ahora me llama la atención que, yéndonos del principio al final, que cómo va a terminar todo con cielos nuevos y tierra nueva, cuando la Biblia me dice que va a ser purificada porque tanta maldad y lo único que te purifica la joya y todo es el fuego, entonces de repente veo, a lo mejor puede ser eso, como tú dices, a lo mejor Dios va a crear algo nuevo, o simplemente los que se han rescatado, los que se han salvado de este ciclo, empiezan de cero otra vez. No sabemos eso. Bueno, ya en la Biblia ya tenemos un evento de destrucción masiva y volver a empezar, ¿verdad? Que es el diluvio. Entonces ya existe en la Biblia un evento que nos da luz a que pudiera suceder a lo que el pastor mencionaba, donde se termina un ciclo y comienza otro, que en este caso es el diluvio. Entonces aquella tierra y aquellos cielos sucumbieron ante agua, pero ahora lo que anuncia la Biblia es que los próximos van a perecer en fuego. Entonces, bueno, es solamente para dar una pauta de cómo es posible, ¿verdad?, que estemos viviendo simplemente un nuevo ciclo de otra creación y de otros cielos nuevos y otra tierra nueva. Evangelista Nancy Castañeda dice: bendiciones desde la Ciudad de México. Cari Cerrato, bendiciones desde Seattle. Un abrazo a todos y escriban acerca del tema también, comenten su punto de vista, hagan preguntas acerca de la creación, vamos a estar en esto. Bueno, dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Hablando de la luz, y me voy a enfocar un poquito acá, creo que es en Juan, donde dice que la luz vino a este mundo y la luz era la vida del hombre. Fíjate que a mí me llama la atención, y aquí me voy a meter un poquito a rollo. Me llama la atención que a veces las películas, cuando mirábamos, por ejemplo, Guerra de la Galaxia y cosas así, nos hablaban de cosas que para nosotros era la fuerza. Extraño, ¿no? Y ahora ver un celular, algo que miramos en esas películas, es normal, y ahora con un montón de funciones que ni ellos imaginaban que iba a tener. Pero si tú te fijas, cada vez que ellos hablaban de algunos seres o cosas que les disparaban o algo, dentro de ellos salía como un líquido fosforescente, que no era así como sangre, sino que era luminoso. Entonces me llama la atención que las películas nos han mostrado que los seres, lo que tenían por dentro y les daba vida,
era algo luminoso, como que su sangre era de luz. Y la Biblia, a mí me dice en Juan, que la luz vino a este mundo y era la vida de los hombres. Entonces, cuando Adán cae, yo creo que Adán era un ser de luz. ¿Por qué causa? En primer lugar, no se había dado cuenta que andaba desnudo. En segundo lugar, era alguien que hablaba con Dios cara a cara. Y yo creo que como seres humanos, si no podemos ver ni al sol, no sé de una manera ver a Dios en todo su esplendor y su gloria, por ejemplo, porque él hablaba con Dios y de repente se le escondió a Dios. Pero para mí, yo digo que de alguna manera Adán y Eva eran seres de luz. Y cuando caen, ya lo que llega a convertirse en la vida del hombre ya no es la luz, ya es la sangre. Y ahí es donde ya nos convertimos en seres que podemos morir. Porque la luz, acaban de decir ustedes, no muere. O sea, la luz solo puede ser como manipulado o algo, pero al fin y al cabo nadie puede destruir la luz, ¿no? Pero sí lo que es la sangre. No te sabría decir si sí o si no, porque el aspecto de Adán, porque Adán son los dos. O sea, cuando cae, esto hablábamos, por cierto, del domingo, ¿verdad? El domingo en la iglesia. No vayan a creer que me quiero encuerar, pero si ya no aguanto la calor. Sí, está fuerte el calor acá. Sí. Digamos, cuando cae el pecado y son sacados del Edén, lo primero que Adán hace es separarse de Eva, decirle, no, yo soy Adán, tú eres Eva. Pero en realidad Dios creó la unión de los dos como uno solo. Y la unión del hombre y la mujer le llamaba Adán, porque inclusive en Génesis 1, 26, 27, él dice, varón y hembra los creó, Adán. O sea, la unión de los dos, y los llamó Adán a los dos, no a uno, no al hombre. Entonces eso es importante notarlo. Lo otro es un aspecto de naturaleza. Ahora, que tenía que se miraba algo físico, no lo sabemos. No hay absolutamente nada que apunte a eso. No estoy diciendo que no haya podido suceder, pero no hay nada que apunte. Todo lo que se hablaba acerca del aspecto de naturaleza. Entonces, a decir verdad, Adán no miraba a Dios. Adán escuchaba la voz de Dios. Entonces, lo que dice que la voz de Dios caminaba con él y hablaba todos los días con él. Entonces, no es que él no miraba. Lo otro es... cuando entra porque el hecho que se da cuenta que está desnudo, pero un niño en su inocencia no tiene problema en estar desnudo, sino que cuando se da cuenta que está desnudo es porque entra vergüenza, porque entra un montón de cosas, inseguridad, está desprotegido, está sin cobertura, que la voz de Dios le proveía esta cobertura, esta protección, que ahora ya no lo tenía. Entonces, pero no hay nada que, por lo menos, no sé, Leo, si tú tienes otra opinión, que diga que lo mío es una hipótesis. Yo voy más a la idea de que si eran algo más material, por el hecho de, ciertos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, dice que él planta un huerto para que el hombre labrara la tierra y todavía no caía. Y ya iba a trabajar. Ya tenía trabajo, correcto. Ya tenía trabajo. Entonces, me voy más a la idea de que eran de carne y hueso materialmente. Sí. Me refiero que eran personas tal como las conocemos ahora. Ahora, ¿había una diferencia en ellas? Sí, había una diferencia en ellas, pero a lo mejor eso es parte del tema más adelante, porque yo pienso que sí había una diferencia inclusive genética en ellos antes de la caída. Probable. Entonces, la caída les trajo o aconteció que gracias a lo que sucedió con la caída, que después vamos a hablar del tema, ellos cambiaron genéticamente en muchos aspectos y por esa misma razón también su mentalidad y su manera de ver las cosas a su alrededor, en este caso incluyendo a Dios, cambió también. Yeah. Bueno, Oscar Treviño dice, saludos de Kingu, Texas, USA. Cari Cerrato, ya lo compartí con mis amigos, muchas gracias. Hablando de ese tema de que, por ejemplo, cuando Dios pone el huerto para que lo labrasen, todos creemos que Adán empezó a trabajar cuando cayó y que, como el negrito del batey, ¿no? Que Dios puso el trabajo como un castigo, de la canción. Y realmente el trabajo existió. O sea, yo creo que Dios no estaba interesado en crear un holgazán, que estuviera nada más viendo Netflix. Claro. O sea, le dio propósito. Le dio un propósito, juzgar la tierra, enseñorarla, claro, multiplicarla y ese propósito, administrarla. También, o sea, vemos que el trabajo ya existía antes de caer. Claro. Segundo, la muerte.
como parte del sistema regenerativo, ya existía lo que era la muerte. Por ejemplo, cuando Adán es creado, le dice que todos los animales y bestias del campo podrás comer. Eso está en el versículo 28, si no me equivoco, del primero. Vamos a leerlo acá para quitar la duda. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, versículo 29, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el cual hay fruto y que da semilla, y serán para comer, y toda bestia de tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y así fue. Entonces, en el versículo 29 y 30, entonces me llama la atención que las plantas ya, bueno, lógicamente para comer, pero los animales también. O sea, y aquí no habían caído. O sea, es cuando Dios les está dando como que la línea, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer en la tierra y qué es lo que pueden hacer? Pues los animales, y habla de los que se arrastran de todo. O sea, y más adelante sí vemos que hay ciertas restricciones como el cerdo, cosas así que ya vienen más adelante los temas. Esas restricciones son para el pueblo judío, ¿no? Claro, correcto, pero a Adán y Eva se les dio luz verde de todo. Pero, ¿cómo te vas a comer un animal, un ave, lo que sea, si no lo matas primero? Entonces vemos que... Y la muerte no es mala. Que la muerte ya existía antes de que Adán... Parte de la vida. Claro. Antes de que Adán cayera en pecado con Eva, la muerte ya venía haciendo una función en la tierra, claro, como parte de la cadena alimenticia, como parte del sostenimiento. Claro. Entonces nos damos cuenta que no es como que Dios creó 2 monos y se empezaron a multiplicar, sino que a mí me parece como que Dios llenó la tierra, ¿no? De muchas cosas, de muchas plantas y de muchos, ¿cómo puedo decir? Especies de animales, y de los cuales todos, Adán y Eva, tenían acceso a hacer lo que quisieran con ellos. Uh-huh. Ahora, pregunta, si podíamos matar los animales, o en este caso ellos podían matarlos para comerlos, ¿los animales podían matarlos ahí? ¿Cómo? Así como un león, una cosa así. Lo que pasa es que... cocodrilo. Pero es que la pregunta es ¿por qué? Porque la diferencia entre los hombres y los animales es que los animales matan de acuerdo a su naturaleza. O sea, si tú estás, digamos, por ejemplo, la serpiente te ataca por 2 razones. 1, porque tiene hambre, y 2, porque tiene temor. Las serpientes no atacan porque son malas, sino que se sienten intimidadas. Entonces, por eso atacan. Es su manera de defenderse. Entonces, si tú estás en un lugar donde un león acaba de comer y no tiene hambre, tal vez se puede sentir intimidado, te puede llegar a golpear porque tal vez se siente intimidado, pero no porque, hey, tengo que matarlo. O sea, solo en el Rey León se miraba eso, ¿verdad? Solo en el Rey León, ¿verdad? Entonces, el animal entiende que mata para comer, mata por necesidad, pero no mata por maldad, que eso es el humano. O sea, hay una gran diferencia entre matar y asesinar. O sea, el animal mata, pero el humano asesina. Sí, es muy diferente, comer, ¿no? Es muy diferente. Entonces, el humano asesina porque le tiene celo, porque le quiere robar, porque o sea, asesina, pero matar no es malo. En sí, ¿verdad? Los mandamientos están, yo creo que es una mala traducción, porque en realidad no dice no matarás, dice no asesinarás. Yeah. Eso es lo que dice la palabra, no asesinarás. O sea, no voy a venir por quitarte el celular te meto un tiro, o porque me hiciste algo te meto un tiro. O sea, eso es lo que no está bien. Entonces, el animal simplemente, porque es el ciclo de la vida, así como inicia, así termina también. Es parte de su naturaleza. Es su naturaleza. Antes de la caída sí existía la muerte, por supuesto, porque como él dice, la muerte no es algo malo, la muerte es parte de la vida, es parte del ciclo. Claro. Entonces, si estamos hablando de ciclos, la muerte es parte de él. Ahora, un hecho que revela que la muerte era totalmente natural y normal, inclusive antes de la caída, es el hecho de que cuando ellos pecan, ellos ya tenían un árbol, que era el árbol de la vida, al que no tuvieron acceso precisamente por la caída. Pero si no tuvieron acceso es porque ya podían morir, inclusive si no habían caído, ¿verdad? Entonces ellos ya podían morir. El árbol de la vida era para darles acceso a una longevidad o no sé, a vida eterna, y sin embargo no tuvieron acceso nunca, es decir, nunca los dejaron tocar el árbol, ellos podían morir también. Así era algo temporal. Ya. Porque en Apocalipsis sí se les da acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la vida. Sí, de hecho dice que sus hojas son para sanidad de las naciones y era un aspecto temporal, nada más. Ahora, pero eso es lo que yo voy. ¿Por qué la restricción es para un árbol
y no para el otro, aunque nunca hay un dato que llegaron a eso. O sea, ¿por qué Dios no tiene problemas con la vida eterna, pero sí tiene problemas con el conocimiento? Es que no, tienes que entender que no era el conocimiento de la matemática, no era el conocimiento sino que Dios pone una restricción. Yo creo que el amor genuino pone restricciones. Por ejemplo, el amor entre una pareja tiene la restricción que es entre ellos dos nada más. Entonces, todo tiene que tener un balance, todo tiene que tener un borde, por así poner, una frontera para que sea sano, porque si no, no hay control. Entonces, yo creo que también Dios pone esta prueba, por así ponerlo, para ver si realmente, porque es fácil decir, Él no tiene, ¿cómo Él me ama a mí? ¿Cómo Él me busca si lo tiene todo? O sea, lo mismo que le pregunta a Satanás de Job, que por cierto, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job fue escrito antes que Génesis. Entonces, sí, cronológicamente Job es el libro más antiguo de la Biblia. Entonces, si te ves esa misma historia, donde Job está, Satanás le dice, bueno, aquel tiene todo, ¿cómo se va a quejar? Entonces, es algo muy similar, podríamos traducirlo, de que Dios dice, ok, le voy a poner esta restricción para ver si realmente me ama. O sea, si realmente me ama y me obedece, no lo va a tocar. Pero no porque en realidad fuera malo como tal. Esa es mi opinión. Porque ¿cómo podían conocer ellos el bien y el mal si aparentemente no Sí, ya lo conocían todo, pues. O sea, ellos tenían acceso a Dios, a una dimensión de lo sobrenatural, tenían acceso a todo, o sea, los animales lo obedecían, tenían juicio, o sea, ¿qué conocimiento podían agregarle a juzgar toda la tierra? Entonces, era un aspecto de una prueba también de parte de Dios. Ahí es donde yo me voy también al final, yéndonos del Génesis al Apocalipsis, cuando para mí Dios quiere como volver al modelo original, ¿no? Por supuesto, eso exactamente. Pero ya en Apocalipsis me habla del niño con el león, apacentando, o sea, guiando un león, y el león no se lo come, o sea, entonces... Porque no tiene esa necesidad. Claro. Es que todo es en base a... Bueno, yo tengo una opinión antes de entrar a esa parte, porque ya vamos como que muy lejos, ¿verdad? Ya vamos más allá del sexto día. Hay que regresar. Hay que regresar. Pero bueno, regresando a un poquito más atrás, tengo una opinión acerca de lo que es el árbol del conocimiento, ¿verdad? Bueno, un poquito más atrás. El hombre fue creado varón y hembra, es decir, Adán los llamó. Adán era como especie, ¿verdad? Claro. Entonces, como especie, y este es mi punto de vista, y a lo mejor aquí agarran las piedras los que me van a apedrear. Si le cae un rayo, si le caen unos rayos, porque Adán como especie era hasta ese momento era había una línea genealógica de un Adán como especie nada más. Por eso Génesis 1:26 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza Dios lo creó, y los bendijo y llamó su nombre Adán. Y en Génesis capítulo 2 vemos toda la progresión que Dios utilizó para poder crear al hombre. Es decir, dice que lo formó del barro de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿tú no crees que sean dos creaciones diferentes? Yo creo que son dos creaciones diferentes, pero de una manera hay un sentido literal y hay otro alegórico. Entonces yo quiero hacer énfasis en el sentido alegórico, porque ese es quizás el más importante. La palabra conocimiento en la Biblia es traducida cientos de veces, pero la misma palabra que se utiliza ahí se utiliza para la palabra, en muchas ocasiones para la palabra amar o para tener relaciones, la intimidad. Entonces, por eso es muy común que tú escuches o tú leas: y conoció Adán a su mujer y ella concibió y dio a luz su hijo y llamó su nombre Caín, o conoció Abraham a su mujer y llamó su nombre Isaac. Y consecutivamente tú vas a encontrar en la Biblia este término, el conocer, porque es el mismo término utilizado para amar o para tener intimidad. Entonces, lo que alegóricamente está diciendo es que el árbol del conocimiento, por eso aquí entro un poquito a la parte que hablaba hace un momento de que hubo una modificación genética, es quizás porque el hombre había sido creado como especie, pero no era totalmente o genéticamente fértil,
o no del todo, por lo menos. Entonces hay una cadena de eventos que nos da luz para esto. Y a lo mejor aquí me voy a meter un poquito en problemas, pero déjenme aterrizar un poquito. Después de la caída, después de que Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, hay una serie de castigos que Dios le da a cada uno de los personajes, ¿verdad? Que en este caso llevan este evento. Pero con el primero que empieza es con la serpiente, ¿verdad? Bueno, primero se dirige al hombre, le dice, ¿qué has hecho tú? Y la mujer que me diste me dio de comer. Entonces él le echa la culpa a la mujer. Y luego cuando le dice, mujer, ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué le diste de comer a tu marido? Y la mujer le echa la culpa a la serpiente y dice, es que la serpiente me engañó. Entonces se va a la serpiente. Y cuando se va a la serpiente ya ni le pregunta nada. Literalmente la castiga, ¿verdad? Y le dice, sobre tu pecho andarás y el polvo de la tierra comerás y todo lo demás. Entonces le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, en el verso 15 del capítulo 3, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una enemistad entre una raza, que en este caso, bueno, después vamos a entrar en ese tema quizá, y entre dos simientes, ¿verdad? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces ya hay una raza ahí, habitando ahí, y después vamos a ampliar ese tema. Contra otra raza, que en este caso es la creada por Dios en el huerto del Edén, o una pareja especial en el huerto del Edén, que quiere que conciban y den a luz cierta generación, pero ya hay una enemistad entre esas dos generaciones, las que salgan de aquí y las que salgan de la mujer. Bueno, después se dirige a la mujer y le dice, con dolor parirás a tus hijos y aumentará el dolor de tus preñeces. Entonces, es muy interesante esta parte. No había tenido hijos, supuestamente. Supuestamente, pero sin embargo ya iba a tener dolor, pero ahora dice que va a aumentar el dolor de sus preñeces. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. En el mundo animal, ninguna especie, sobre todo en los mamíferos, que son los que nacen de matriz, vivíparos, ninguna especie tiene la cabeza tan grande proporcionalmente a su cuerpo como el ser humano. Es decir, solamente los seres humanos tenemos la cabeza en proporción mucho más grande de lo normal. ¿Por qué razón? Porque nuestro cerebro es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, si nuestro cerebro es mucho más grande, eso necesita una cabeza más grande. Entonces, si tú ves, por ejemplo, inclusive los elefantes o animales mucho más grandes como las ballenas, no tienen problemas con esto porque el cuerpo del animal es lo suficientemente grande proporcionalmente a su cabeza. Ahora, ¿qué significa eso? Que las mujeres tienen más problemas al dar a luz con cabezas de niños más grandes que el resto de los animales. Es decir, las mujeres humanas tienen más problemas en dar a luz que el resto de los animales. ¿Por qué razón? Porque nuestra cabeza, dice, aumentará el dolor de tus preñeces. Una vez que adquirieron ellos el conocimiento, y esta es la parte alegórica a la que quiero llegar, nuestra cabeza creció. Hubo un cambio genético. Es decir, el hombre creció en conocimiento y ahora tiene una nueva identidad, una identidad que lo pone más sobre la tierra. Es decir, el hombre era del cielo, el hombre tenía el ADN de Dios, le fue soplado en su nariz aliento de vida, algo de Dios salió y entró en el hombre, pero ahora el hombre se separa de Dios y necesita muchos más elementos para poder sobrevivir sobre la tierra, así que aumentó su inteligencia, aumentó de alguna manera su conocimiento y por lo tanto genéticamente cambió también su estructura física. De esa manera, las mujeres ahora tienen más problemas para tener a luz a sus hijos porque, y estoy simplemente especulando, porque quizá en un principio no era necesario que tuvieran los hombres una cabeza tan grande como la que tenemos ahora. Bueno, incluso en algunas partes del mundo se han encontrado calaveras o cabezas bien pequeñas que muchos han llevado a especular si son de extraterrestres, si son de neandertales. Bueno, lógicamente eran más de esa temporada, porque son de miles y millones de años atrás. Y porque tienen otra forma. Exacto, porque son diferentes, incluso más alargadas, son más, genéticamente eran diferentes a lo como somos hoy, ¿no? Entonces, y yo me pregunto, ¿qué tanto cambio pudo haber tenido si Adán fuese el primero a nosotros? No lo sabemos. Entonces, yo creo que de allá para acá... Sí hubo un cambio, definitivamente. No, ¿a qué medida? No sabemos. Por eso, pero ahí es la pregunta, si fue el primero. Entonces,
Porque como te digo... Fue el primero como tal, pero es que no sabemos exactamente si fue... O sea, fue el primero. Lapso, ¿no? Hasta llegar a la serpiente. Pero no sabemos, porque él trabajó, él le puso, o sea, no le puso nombre a los animales en 15 minutos. O sea, pudo haber sucedido varias cosas. Lo otro es que es probable, y verdad, si cae un rayo, que le caiga a Leo, es probable que hayan tenido hijos antes de Caín y Abel. Por lo que dice que se le aumentarán los dolores. O sea, que porque cuando viene y Eva tiene a Caín, dice, una de las traducciones del hebreo quiere decir por fin he tenido varón, que pudiera decir que tuvo mujeres. Pues había tenido puras mujeres. Puras mujeres. Y eso lo puedo hacer yo, que tengo 2 niñas. Pudo haber tenido mujeres, y recordemos que antes a la mujer no era contada. Sí, de hecho en los censos decía, o sea, y había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, entonces se contaba en realidad, en la genealogía se contaban a los hombres. No sabemos si hubo mujeres, y no afecta en nada, pues. O sea, pudiera decir nada más que era normal que entonces de ahí venían las esposas de Caín, de Abel, y todo, no tiene mayor ciencia. Entonces es probable que haya sido eso. También es probable que Dios haya puesto otros hombres y mujeres fuera del Edén. No sabemos cuánto tiempo pasó eso. Sí, porque inclusive cuando Caín, Dios le dice, bueno, quiero que te vayas. Dios dice, ¿y si me mata alguien? ¿Y de dónde salió ese alguien? ¿De dónde estaban esas personas? Le puso una señal que no sabemos qué era. Incluso entre nosotros vemos entre la raza humana que hay diferentes. O sea, por ejemplo, están los morenos, los negritos, están los chinos. Aunque la Biblia sí menciona de dónde probablemente vengan la raza negra. Era de Cus. ¿De Cus? Cus significa negro. Que fue uno de los hijos de Canaán. Ya, porque estaba... Nieto de Noé. Sí, porque yo había escuchado que también estaba de Sem, que venían los semitas, de Cam, que eran los cananeos, y Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Y parece que de Jafet, no sé cuál era. Que medio orientales. De Cam, algo así. Porque inclusive la esposa de Moisés la criticaban porque era negra, pues. Por eso que no la querían. Porque cuando él va a Madián es Sudán. Eso es, el Sudán, y son negros, pues. Entonces, él se casa con una cusita que es negra. Entonces, por eso es que no la querían. Mira desde dónde viene el racismo, ¿no? Ya, entonces ahí es donde viene la pregunta, o sea, pero ¿por qué somos tan diferentes? Bueno, en el caso de ellos es el color, pero también desde su cabello y todo, ves a los chinos, o generalizamos chinos, pero en sí los asiáticos. Los asiáticos, ¿no? O sea, que eso incluye que filipinos... Pues inclusive los hindúes también son asiáticos. Claro. Los hindúes... Bueno, el clima tiene mucho que ver. Nosotros, como humanos, 2 cosas, evolucionamos y nos adaptamos. Y eso tiene mucho que ver. Porque el sol no pega, o sea, y esto es bien básico. El sol no pega igual aquí en Texas que en Centroamérica. O sea, entonces, yo mismo, yo anduve y ando quemadísimo, y claro, estuve más expuesto al sol, de acuerdo. Pero yo mismo, mi cuerpo se maneja diferente cuando yo estoy en Estados Unidos que cuando estoy en Centroamérica. O sea, y tal vez algo absurdo lo que estoy diciendo, pero sí el cuerpo, con la medida del tiempo y como las generaciones se van afectando, claro que se va adaptando al clima donde vive, a las cosas en el sistema ecológico que vive, por supuesto, los animales, todo se ha afectado. Entonces somos adaptables y somos evolutivos también. Ahora, hablando de los chinos y cosas así, ellos tienen mucho en su cultura, en su mitología, hablan mucho de dragones. Y en el Génesis, en la creación, vemos que la serpiente tenía, para mí era como la figura de un dragón, porque en primer lugar tenía pies, o patas, ¿no? O sea, tenía patas porque en el castigo dice que arrastrará. Tenemos a Cuculcán también. Sí, o sea, que no se arrastraba, aparte hablaba. Yo no veo otros animales hablando, o sea... Y lo otro que es, la serpiente en realidad es el serpiente. El serpiente. Era masculino. Y déjame especular un poquito aquí, así que si habían tirado las piedras a la cajora... Antes de eso te mandan saludos, dice, qué orgullo que seas mi familia, Leonel. Tiene porras el Leonel. Zaira Liliana Castillo. Así saludos. Tenés raza. Bueno,
déjame especular un poquito acerca de esa parte. Digamos que tú eres Adán, o más bien, mejor dicho, que tú eres Eva, y que estás en medio del huerto, totalmente desnuda, comiendo tranquilamente, y de repente llega una serpiente y te habla. Está de locos, ¿no? Es como que... Y lo peor es responder. No, exacto, y lo peor es que le respondes y te pones a platicar con ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor suena absurdo, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido, pero ¿qué tal si el serpiente, como es la traducción correcta, no es lo que nosotros conocemos como serpiente, sino una representación de otra persona que a lo mejor no tenía las características genéticas que en ese momento tenían Adán y Eva? Es decir, otra persona que pertenecía a otra raza. Y no sé si recuerdan, pero la semana pasada yo mencioné que en muchos eruditos consideran que Satanás, que es el mencionado en Génesis, y Lucifer son dos personas distintas. Y eso no lo digo yo, lo dice mucha gente, ¿verdad? Y que hay un error de traducción, o más bien se hizo se cometieron ciertos errores al tratar de vincularlos, pero que están hablando de dos personas distintas. Ahora, sin meternos en muchos problemas, suena más lógico que una persona que a lo mejor no pertenece a tu raza esté en el huerto y esté tratando de incitarte para que desobedezcas a quien te puso en el huerto porque tiene ciertos privilegios mejores que él o que ellos. Ujú. Entonces, ¿Pero qué gana una serpiente? correcto. ¿Cuál era el propósito entonces? Es a sacarte de ahí, ¿verdad? Porque tienes privilegios que ellos no tienen. Ahora, ellos me refiero porque ellos representan otra especie, es decir, en este momento de la historia representan a otra raza. Por eso es muy claro el verso 15 del capítulo 3, dice: pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente, es decir, los hijos tuyos, es lo que literalmente dice, y los hijos de ella, y la simiente de ella. Y es que fíjate que yo veo tanta relación con el Génesis y el Apocalipsis, porque en Apocalipsis me habla de una mujer que estaba a punto de dar a luz y que estaba siendo buscada para ser asesinada junto con su hijo, ¿no? Y vemos que esa misma guerra que hay al inicio vuelve a pasar al final, que puede ser la iglesia, puede ser el arrebatamiento, como lo quieran decir, pero la imagen que usan para aplicarnos pues es la misma. Ahora, metiéndonos en ese rollo, recuerda de que también en Apocalipsis dice que cuando Satanás y sus ángeles fueron derrotados, dice que fueron arrojados a la tierra, pero no fueron encarcelados. En Judas habla de una caída. No necesariamente sean los mismos. Sí, en Judas habla de una caída de ángeles, que estos sí fueron encarcelados en las profundidades de la tierra. Claro. Pero a Satanás y sus ángeles dice que solo fueron arrojados a la tierra. Pero o sea, ellos ya estaban en acá. Judas dice que a esos ya se les enjuició, ya tuvieron un juicio, y por eso están encadenados. Sí, pero esa es la caída que habla dice que después de Sodoma y Gomorra, que tuvieron los mismos pecados de Sodoma y Gomorra, que está en el capítulo 6 de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, pero ese es otro asunto. Pero hablando de los que ya estaban acá, de los que cayeron con Satanás, que pasó mucho antes que existiera la creación, antes que hubieran nacido de los hombres, que existiera el hombre con el ser humano, dice que fueron arrojados a la tierra. Entonces, para aportar un poquito a tu hipótesis, ya habían seres en esta tierra. Ya habían seres pensantes que no fueron creados en esta tierra y eran los que conocemos hoy como demonios, ¿no? O sea, porque ellos ya estaban acá, habían sido arrojados a la tierra. Volviendo al punto que tú mencionabas acerca de los dragones, la Biblia dice en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Esa palabra monstruo es literalmente dragones marinos. Esa sería una traducción. Entonces, de ahí provienen muchas de las realmente que la Biblia habla de dragones. Esa es una traducción muy probable. No es monstruo, es sea dragón, literalmente. Sí, ¿no? Y bueno, y evidencias que han habido a través de la historia, cosas extrañas como el monstruo del lago Ness. O sea, no se sabe si fue uno de verdad. Era Photoshop. Sí, ya es un Photoshop, no lo sé, pero al fin y al cabo sí se han dado cosas extrañas. Ahora que hay tecnología y que han llegado submarinos a grandes profundidades. No lo sabemos. Y han visto cosas como incluso hasta, porque no vamos a tocar este tema, pero solo como un punto, como hasta
las mujeres, ¿cómo se llama? Sirenas y cosas así que han visto y han captado en las profundidades del mar, o sea, cosas extrañas, ¿no? Y que son mitológicas, pero de repente estamos viendo evidencia y uno dice, Es que, ¿no? mira, la ciencia lo único que explica es lo que conoce. Eso es todo. O sea, la ciencia no es todo. Porque la ciencia lo único que te explica es lo que conoce. No te explica lo que no te conoce. Ahora, el hecho de que no lo explique no quiere decir que no exista, que no sea real. Simplemente lo desconoce. Entonces, hay profundidades del mar. Inclusive, o sea, en la Tierra se siguen encontrando especies nuevas. O sea, hoy, a 2018, se siguen ranas que no se habían encontrado de repente en Costa Rica, en La Mosquita, en Honduras. Especies que ni siquiera sabíamos que existían. No sabemos cuánto tiempo tienen de estar ahí. O cuántas de repente ya dejaron de existir. No lo sabemos. Entonces, mucho de eso que nosotros hacemos como algo fantástico, de repente era un tipo de animal y nosotros le hicimos la alegoría, le hicimos el aspecto mágico, pues. Pero no necesariamente, yo no estoy ni en contra de que hayan existido, o no puedo decir tampoco que no, o que hayan existido. Bueno, tremendo. Entonces, volviendo al tema, para ir aterrizándolo ya, hablamos de los sistemas. Dios, cuando crea realmente el sol, la luna, a mí me llama la atención con esto porque es un sistema que es como un imán que mantiene la Tierra en su eje, rotando y trasladándose. Entonces, a mí me llama la atención en Josué, que yo siempre he dicho, ¿qué fue lo que pasó con Josué cuando estaban peleando contra 5 reyes amorreos? Y el hombre dice que había corrido por todas las montañas y había llegado, te imaginas, toda una noche caminando para ir a pelear, y cuando llega ya lo están esperando, o sea, no le dan chance ni de descansar, reventado. Y empieza la batalla y dice que piedras empezaron a caer del cielo. O sea, Dios nos agarró a pedradas, ¿no? Literalmente. Y cuando Josué empieza a pelear, veían que estaban ganando, pero que la luz ya se estaba oscureciendo, y ya estaba cayendo la tarde, y dijo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el monte de Ajalón, y la luna se detuvo y el sol se detuvo. Pero aquí es donde yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Porque sabemos que Dios es poderoso y todo, no lo vamos a negar, pero si te das, en primer lugar, la luna no se mueve, el sol no se mueve, sino que quien rota o se traslada es la Tierra. Pero si la Tierra se detiene, ¿qué pasa con todo el sistema, no? O sea, los mares se salen, hubiera sido una catástrofe a nivel mundial. Entonces, no sé exactamente qué pasó en ese momento, o creo que ninguno andaba pendiente del reloj, no sé lo que habrá pasado, pero algo sobrenatural pasó ahí. Pero creo que científicamente es imposible que eso pasara, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en un milagro. En la medición del tiempo, sí, la gente puede saber que hacen falta esos minutos. Existe hay un experimento. Hay un experimento donde dice que esos minutos hacen falta. O sea, que en realidad el día que nosotros no es exactamente perfecto. O sea, siempre hay más. Ahora, interesante otro punto, que hablando del sol y de la luna, la Biblia menciona que comeremos de los frutos del sol y que comeremos de los mejores frutos de la luna. O sea, no sé qué quiere decir exactamente, pero da a entender que en algún momento sacaremos algo del sol, literalmente el sol, y cosecharemos algo de la luna, ¿verdad? Deuteronomio 33:14 dice, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Y en otras ocasiones hablan directamente acerca de, literalmente es cosechar la colonización de la colonización de la luna. Puede ser. Bueno, yo voy más de la idea. Tendríamos que preguntarle a Neil Armstrong, que ya murió, qué tan fértil es la Tierra. Bueno, necesariamente, o sea, recordemos que puede haber una colonización, puede haber, o sea, bueno, ahora no le veo por qué no. O sea, yo creo que cerca del 60, ¿cuándo fue? ¿El 59? ¿Cuándo fue? 69. 69, que fueron a la Luna, estamos hablando que 40 años, casi 50. Ha habido un avance tecnológico, por supuesto. No, o sea, estos 50 años han sido, yo creo que nunca en la historia hubo un avance de tan corto tiempo. 60 años. No, en estos 60 años, yo te diría, en los últimos 10 años se ha creado más tecnología, contenido, que en los últimos 200 o 6.000 años. O sea, que antes la tecnología avanzaba, o sea, de pasar de andar a pie a andar a caballo, pasaron un montón de tiempo. Y eso fue la gente andaba a caballo hasta hace 1900.
Entonces, imagina ahora el carro, la bicicleta, el carro, el avión, el espacio, o sea, cualquier cantidad de cosas en los últimos 50 años. Incluso todavía aquí en Dallas, hace 100 años se movían los duelos y era el viejo oeste, Sí, o sea, se movía ese tipo de vida todavía hasta cuando ya vino a entrar la industria y ves un florecimiento en estas ciudades ya de millones de personas. O sea, yo me acuerdo que mi primer celular tenía un Nokia, cuando salieron unos largos así que se abría, o sea, era largo y todavía se abría. Eran ¿no? los cabezones. Sí. Y creo que fue como en el 99, hace 19 años atrás, brother, y la tecnología, lo que ha cambiado, que de hecho cuando salió el primer celular con cámara, brother, eras un dios, andabas en eso, brother, y ahora vemos que hasta han hecho hasta películas con celulares. O sea, la tecnología como ha venido creciendo, avanzando, entonces no me extrañaría de que realmente se llegue a colonizar o... Ya hay planes, ya hay gente que firmó para irse a vivir a Marte. Para hacer una colonia en Marte. Ya hay gente que se puso una lista, es decir, y ahí no hay regreso, ¿verdad? Sí. Ahí se van y no regresan. Sí, Ya existen planes para eso. Pero bueno, ¿Qué hay en Marte? Es la pregunta. Que hay tanto interés. Porque en Marte. siempre ha sido Marte claro. sí, siempre ha sido... Para la Luna no hemos vuelto en 60 años. ¿Qué hay en Marte? Claro. Bueno, pero regresando nada más un poquito así a lo Sí, de ya Josué, nos ¿verdad? pusimos un poquito... Porque tengo nada más un comentario. Bendiciones, Yemina López. Todos son fans de Leo. Sí, Leo se lleva todo el crédito. Dice Larojama Granados. Cuñadito, Leo. Nah, es que Leo les paga recargas. Al que escribe le manda una recarga, ¿no? de celular. Cuñadito, Leo, bendiciones. Muy bien tema, saludos. Desde México, saludos por allá. Saludos. Sobre el tema de Josué. Mira, hace 100 años al señor Tomás Alva Edison le gustaba leer por las noches. Entonces él prendía una vela. Pero la vela pues se le iba acabando, ¿verdad? Entonces llegaban las 3 de la mañana y tenía que prender otra vela. Entonces, o durante el tiempo tenía que prender varias velas, no solamente una. Entonces un día tuve una idea, necesito algo que me dé luz permanente, ¿verdad? Por eso le llamó la lámpara incandescente. Entonces estuvo haciendo muchos estudios y experimentos hasta que logró la lámpara incandescente, que fue como le puso al foco que hoy utilizamos en todas partes, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Y solamente aquí especulando, ¿verdad? ¿Qué tal si eleve? Porque volviendo a lo que hace un momento comentamos, la Biblia está en un lenguaje antropomórfico, es decir, que se entienda, que sea capaz de ser entendido a la gente, no solamente del tiempo, sino que pase el tiempo y siga teniendo el mismo mensaje y el mismo contexto. ¿Qué tal si lo que paró en realidad Josué, pues no fue el tiempo, sino en realidad hubo un evento en el cielo que les permitió tener luz por más tiempo? Esa te la creo más. Pero para Josué, Cualquiera de todos puede ser. pero para Josué era el sol que estaba ahí todavía. ¿Sí me explico? Entonces ha habido muchísimos eventos a través de la historia, supernovas, cometas, eclipses solares que en su momento eran inentendibles y que ahora conocemos gracias a la ciencia a qué se deben. Y sin embargo en su momento no tenían explicación y eran eventos sobrenaturales, y en su lenguaje ellos podían atribuirlo a un milagro, y en realidad pues era una cadena de eventos que el universo normalmente tiene o que son Se han naturales. venido dando por... Entonces solamente lo dejo ahí, ¿verdad? Eso es más. Válido. Bueno, ya para ir aterrizando, qué interesante, gusto escucharlos por primera vez. Pues todos los martes, Mayra Reyes también, saludos desde Houston, Texas. Mayra es de Chamelecón, Honduras, ya la quemamos. Catherine Z. Jones, Catherine Z. Hanson, de aquí, ya me emocioné. Hey, Catherine. No, es que es cierto, con la Z es la flaquita que canta aquí, ¿verdad? En el coro. Sí, Catherine. Saludos, Catherine. Catherine es de Medellín. Medellín, Colombia. ¿Cómo hablan los colombianos? Ay, parce, ¿cómo está? Para que no se sientan celosos, Pastor Will y Anthony, mis respetos por abordar esos Y temas. Leo, nos mandó te sacaron la el escuela. ojo, brother. No, bueno, gracias por todo. Algo que aportar más, pues ya tenemos la hora completa. Algo para decir, para cerrar. Don Leo. Primero yo. Bueno, pues todos los temas que hemos estado tratando, como hemos mencionado muchísimas y reiterado en muchísimas ocasiones,
no tienen no tienen el sentido de ser nuestra verdad o de ser entendida como una regla, ¿verdad? Es simplemente puntos de vista que estamos tratando de poner aquí sobre la mesa, que nos hacen pensar, porque no es malo pensar, no es malo preguntar, y sobre todo que si creemos que tenemos la verdad, y sobre todo, esto es muy importante que lo sepa la audiencia, si creemos que tenemos la verdad, no cuestionarla sería creer que no la tenemos, ¿verdad? Porque de alguna manera, cuando una verdad no es cuestionable, entonces podría ser mentira, ¿verdad? Entonces, la verdad no va a sufrir problemas cuando sea cuestionada, porque siempre va a ser la verdad. Entonces, esto es lo que queremos enfatizar aquí. Estamos tratando de poner las cosas sobre la mesa de una manera a lo mejor especulando o tratando de no sé, de indagar en muchísimos aspectos y en muchísimos temas, pero sin embargo no tratamos de ofender a nadie, ni mucho menos herir la susceptibilidad de ninguno, porque sabemos que todos de alguna manera hemos concebido estos temas como muy sagrados. Claro, y a lo mejor alguien podría ofenderse, ¿verdad? Pero no es la intención, y sobre todo lo que queremos es simplemente traer la información y pues que nos ponga a pensar. Que piense la gente, claro. De acuerdo. Bueno, yo creo que igual el punto de Génesis, hablando de Génesis porque es el más místico, ¿verdad? De todos los libros, al igual que Apocalipsis o Revelaciones, yo creo que se debe de ver desde el lente de este es el carácter de un creador, no es el aspecto cronológico del hombre, porque mire, es muy curioso y cosas que tal vez no tocamos, pero la idea de la creación en Génesis, en el tiempo en que fue escrito, fue revolucionario, porque todas las civilizaciones en el mismo tiempo tenían versiones similares de la creación. Por ejemplo, los babilonios tenían el Enuma Elish. El Génesis caldeo. El Enuma Elish, ¿verdad? Que al final, cuando todas esas historias hacían, ¿verdad? El background, por así ponerlo, del humano, terminaba en un dios. Que el dios se hizo humano. El Popol Vuh. Todas esas tienen civilizaciones van atrás, hasta que el hombre, la única historia donde hay un Dios, especialmente que es uno. O sea, el concepto de que el monoteísmo como tal es revolucionario en aquel tiempo. Ahora es muy normal, pero en aquel tiempo decir que había un Dios creador nada más era algo impensable. O sea, era algo que no tenía sentido en aquel momento. El hecho de que Dios creó al hombre con un diseño, con un propósito y un destino, era algo también inconcebible en aquel tiempo. Entonces era algo muy revolucionario. Y también el hecho de decir, entonces tiene que ver más con el carácter de un creador, más que decir algo cronológico o algo que Dios, que nosotros podemos tirar como científico. A decir verdad, en lo que yo he podido ver es que Génesis fue escrito por varias personas. Eso te iba a preguntar, porque Génesis 1 habla de una creación y Génesis 2 habla de otra creación. Sí. Entonces, lo que se cree es que había lo que se llama el Génesis sacerdotal, que es Génesis 1, ortodoxa, ¿verdad? Ortodoxa, y el Génesis capítulo 2, que es la creación yahwista, le llaman ellos. O sea, entonces, que fueron escritos más o menos por allá o sea, son cosas que fueron habladas, que fueron expresadas por generaciones y fueron recapituladas allá por el tiempo de David y Salomón. Antes de eso, lo único que había eran las tradiciones que hablaban de padres a hijos y todo eso. Pero hasta en el tiempo de Salomón, de David y Salomón, vienen estos grupos sacerdotales y compilan lo que habían ellos transmitido y lo ponen como libro, como tal, como rollos, pues, en aquel momento. Exactamente, pero es aquel momento. O sea, no fue que... Entonces no lo escribió Moisés. Moisés tuvo mucho que ver. Pero inclusive, tú ves en Deuteronomio y Moisés habla en tercera persona. Bueno, inclusive muere. Dice, y Moisés muere. O sea, no todo lo escribió Moisés. Sí. Entonces, mucho sí fue escrito por Moisés, porque la gente se pregunta, ¿y cómo fue? Pero mira qué interesante que cuando Moisés está en el monte, le dice, muéstrame tu gloria. Y entonces lo que Dios hace, Dios no le muestra su rostro, Dios le muestra su espalda. Una traducción de esa espalda es que Dios le mostró su historia. Dios le muestra su pasado.
Y de ahí es donde se cree que viene la revelación de Génesis 1 y Génesis 2. Y luego Moisés no fue el que escribió y se dijo dioses, sino que Moisés lo traspasó o lo transmitió de generaciones entre generaciones. Inclusive vemos en Josué donde Dios le dice, y mira, esto quiero que te lo pongas en la frente, que lo lleves, porque todo este conocimiento iba a ser pasado por generaciones, pero es hasta más o menos el tiempo, hasta el sexto, séptimo, ¿cómo se llamaría? Century, ¿cómo se llamaría eso? Siglo, más o menos por ahí, viene y recapitulan esto. O sea, aproximadamente yo diría unos 900, 700 años antes de Cristo. Pero de ahí era todo transmitido verbalmente y muy poco escrito. Entonces, hasta ahí viene Génesis. Entonces, Génesis no fue escrito, como un reportero, no fue escrito como tal, sino que fue transmitido, y entonces el concepto de Génesis es mucho más amplio, inclusive pudo haber sido afectado en algunas áreas de acuerdo a las regiones donde ellos estaban, que pudieran haber adoptado algunas creencias, algunas cosas, que no está de más. Dios permitió todo eso. Entonces no está escrito Génesis como un reportero, aquí estamos reportando, ahora se está creando el sol, miren su magnitud, no fue escrito en eso. Como aparentemente fue escrito el Apocalipsis. Claro, porque inclusive, pero bien interesante el Apocalipsis, porque Dios no le dice a Juan que escribir, sino que le muestra, le dice, que vea, mira y escribe. Entonces Dios mismo no le dice, mira, y que diga así exactamente, sino que le muestra la película, por así ponerlo, y de acuerdo a lo que él, un hombre de hace 2000 y fracción de años, ¿verdad? Lo que le estaba tratando de analizar. Entonces, recordemos que desde el ángulo de un hombre. Por eso él habla de langostas, habla de. Por supuesto. Porque era lo que él podía identificar, ¿no? Entonces, o sea, Dios en su sabiduría se revela cierto, pero se guarda cierto misterio también, porque en realidad el misterio es lo que lo convierte en Dios. O sea, si conociéramos todo de Dios, nosotros seríamos los dioses y no Él. Entonces hay cosas que Él se ha guardado, que se ha reservado para cierto tiempo, para cierto ciclo. Entonces, y eso está bien. Entonces yo creo que es importante entender que Génesis tenemos que cuestionar. Yo creo que es bueno, yo creo que es preguntar y estar abierto, ¿verdad?, a poder identificar número uno, qué evidencias existen, número dos, arqueológicas, históricas, y luego el espíritu, ¿verdad? El espíritu, qué es lo que Dios está queriendo decir, porque ahí hay verdades espirituales, más allá de decir de dónde vienen las plantas. Hay realidades y principios espirituales que están escondidos ahí para beneficio nuestro. Es lo que puedo ver. Bueno, gracias. Dayanira Rodríguez. Ahí está. Ahí está. La mera. Mi admiración y respeto para los tres, aquí los tres tristes tigres llegaban, algo así. Cristal de la iglesia, Petillón, creo que Cristal Petillón, sí. Petillón dice, gracias por tus últimas palabras, Leo. El show de Leo. Leo y su pandilla. La verdad, vamos a revisar el muro de Leo, porque creo que en el muro de Leo está, al que escriba se le va a enviar una recarga de $100 y por ahí va para la gente de sus países. Dice Cristal, gracias por tus últimas palabras, Leo. Vamos a ver, por aquí me estorba algo. Muchos como yo nunca preguntamos preguntas como las que han sacado a luz el día de hoy. Bendiciones a los tres. Ahí está, muchos como yo nunca preguntamos preguntas como las que han sacado a luz el día de hoy. Bendiciones a los tres, gracias. Igual Cristal vuelve a escribir. Buenas noches, hermanos samaritanos. No solo hermanos. Gracias a todos. En realidad, la intención nuestra no es, como decía Leo, herir la sana doctrina, sino enriquecer y hacernos las preguntas, como decía Cristal, que tienen temor, porque pueden ser dictados como herejes, pueden ser dictados como gente que inventa o dice cosas que no debería decir. Nuestra idea es hacer las preguntas, poner las hipótesis que dice la ciencia, que dicen los historiadores, que dice el chisme, que dice la Biblia, poner todo sobre la mesa y decir, ¿cuál podría ser la más cercana? Y no somos dueños de la verdad, solamente le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para edificar la fe de ustedes, edificar el conocimiento y sobre todo nosotros. O sea, yo aquí estoy y yo me quedo así escuchando cosas que en mi vida no había escuchado y de todo se aprende, ¿no? O sea, por algo nuestro pastor y gloria a Dios por eso y nosotros pues somos músicos y servidores de este bello lugar. Estamos en el salón de niños, o sea, imagínense lo que hay para los niños.
Entonces imaginen lo que viene para nosotros. Pero gracias, estamos aquí en Bethesda Community Church, Fort Worth, Texas, bueno, en Haltom City. En el área, Sí, pero Fort Worth. Entonces, ¿nos podrías dar la dirección para que la gente, para que la gente sepa? 4700 North Beach Street en Fort Worth, Texas, 76137. Ya, las reuniones de la iglesia hispana, porque hay varias iglesias acá, está la iglesia americana, está la iglesia en francés, parece. En francés, en Swahili. En Swahili, que es que africano. Swahili es un lenguaje que se habla en 8 países africanos, principalmente el Congo. Ok, entonces se abrió una iglesia en el idioma para africanos y está pues la iglesia latina, donde estamos nosotros sirviendo, así que aquí pueden venir a compartir con nosotros y visitarnos todos los domingos a las 10:30 en punto empieza. Eso sí, aquí es como reloj suizo, que ni un minuto antes ni un minuto después. Visítenos desde las 10 para que tengamos la oportunidad de saludarlo, bendecirlo, compartir con usted, tomar un cafecito, pues aquí hay una sala también para café y todo, y a las 10:30 en punto nos dedicamos a quien venimos, a adorar al Señor. Gracias por haber estado con nosotros, el pastor Will, Leo y su servidor Antonio Hernández. Este video lo vamos a subir a la web de la radio y el audio lo vamos a sacar para ponerlo luego en la radio y lo vamos a explicar qué día, posiblemente sea el viernes. Así que gracias a todos, bendiciones, y todos los martes a las 7 de la noche vamos a estar hablando de estos temas, así que acompáñenos, ya sea aquí o en la radio o en un café o donde podamos estar. Ahí vamos a estar siempre hablando de estos temas para bendecirle a usted, y envíenos sus preguntas y que usted tiene dudas, y nosotros pues vamos a tratar de estudiar, orar al Señor que nos dé conocimiento para bendecirle y sacarle su duda. Bendiciones, gracias a todos, Dios los bendiga, gracias por haber escrito y compartido. Amén.